Mire, ahora vamos, en este tema, vamos a tratar ahora los seres vivos, que eran, ¿se acuerdan? Los seres bióticos, ¿no? Antes hemos visto en la clase anterior, he visto lo que son los ecosistemas y los seres vivos formaban parte de ese ecosistema, ¿no? Que eran los factores bióticos. Entonces vamos a estudiar esta parte, ¿no? Los seres vivos. ¿Qué son los seres vivos? Los seres vivos son estructuras complejas y bien organizadas. Ya, ojo, es algo, los seres vivos son cosas muy complejas, ¿ya? ¿Y qué es lo que tienen? Tienen capacidad para crecer, desarrollarse, ¿ya? ¿Qué más? Y realizar funciones que les permiten su permanencia en el tiempo. O sea, los seres vivos tienen que eh, tener funciones, realizar cosas de tal manera que puedan vivir bastante tiempo. Entonces, eso hace que nos diferencia de los seres inanimados, es decir, los seres no vivos, ¿no? Los seres no vivos se les llama también seres inertes o seres inanimados también. Ya, eso. Entonces, mira, repito, bien claro, son estructuras complejas y bien organizadas. ¿Ya? Ahora, mira, para decir o qué funciones realizan los seres vivos realizan tres funciones y justamente estas tres funciones nos hacen diferenciar de los seres inertes. Justo esas tres funciones. ¿Qué funciones tenemos? Tenemos tres funciones básicas. Los seres vivos tienen tres funciones básicas. Uno es nutrirse, que es alimentarse. O sea, los seres vivos, ¿qué hacen? Obtienen materia necesaria, ¿para qué? Para tener energía. Y esa energía a los seres vivos les permite desarrollarse y crecer. ¿No? Por ejemplo, un animal que es en estado salvaje, por ejemplo, un oso polar, tiene que nutrirse para poder sobrevivir. ¿Qué hace? Come pescado, ¿no? Vive cerca en los polos, comienza a buscar alimento y lo que tiene a la mano, ¿qué son? Son peces, entonces come peces, entonces se alimenta de esos animales, ¿no? Entonces, repito, un ser vivo, la característica que tiene es nutrirse, alimentarse. ¿Para qué? Cuando uno come, les da energía y esa energía sirve para vivir. Y no solamente, entonces, ustedes dirán, pero entonces las plantas, ¿cómo se nutren? Las plantas sí se nutren, se alimentan a través de un proceso que se llama la fotosíntesis. Mediante ese proceso, las plantas pueden nutrirse. Y para eso, como les dije en la clase anterior, ellos se van a valer de la energía solar. O sea, con la energía del sol, ellos pueden hacer o preparar entre comillas, sus propios alimentos. ¿No? Pueden transformar, por ejemplo, las plantas, ¿qué hacen? Absorben por sus raíces, absorben agua, minerales, y eso hacen que luego de ahí se va a convertir en alimento que se va a repartir en todas las plantas. Y luego no solamente es nutrirse, también los seres vivos tienen que relacionarse. Es decir, se tienen que relacionar en su entorno para poder sobrevivir. Entonces, los seres vivos tienen que saber interactuar con su medio ambiente. Ya, no estás atendiendo. Hace rato te veo que volteas tu cara. Atiende la clase. Entonces, repito, la función de relación que nos permite relacionarnos con el medio ambiente para poder sobrevivir. Por ejemplo,
unos conejitos tienen que estar, digamos, en su ambiente. Por ejemplo, los conejos salvajes viven bajo tierra, ¿no? En sitios, por ejemplo, puede ser un campo, ¿no? Entonces, ellos necesitan relacionarse con su medio ambiente. ¿Para qué? También para poder sobrevivir. Se tienen que adecuar al lugar donde ellos viven. Por ejemplo, hablando de los mismos osos, los osos polares, por ejemplo, tienen que su piel, o sea, su cuerpo, está bien protegido contra el frío polar. Allá hace un frío inmenso. Entonces, ellos pueden sobrevivir. ¿Por qué? Porque su pelaje se ha adecuado a ese clima, ¿no? Por eso que ellos pueden sobrevivir ahí, ¿no? Y en cambio, otro tipo de animal no podría sobrevivir así, no podría, porque no es su clima, no es su medio ambiente. Pingüinos sí. Pingüinos sí, porque su piel del pingüino es una piel grasosa, no es piel grasosa, sino me refiero que tienen capas gruesas de grasa. Eso hace que no tengan frío, pues, ¿no? Ellos viven en aguas heladas. Un humano se mete esas aguas heladas, muere. Y otra Termina como un cubo de hielo. Exactamente. Y otra función que tienen los seres vivos es la reproducción. Entonces, los seres vivos pueden reproducirse, pueden multiplicar la cantidad de individuos. Individuos se refiere a elementos de cada especie. Y a la vez va a crear más generaciones, ¿no? Ojo, cuando habla de la misma especie, significa que, por ejemplo, los perros se van a parear con otros perros, no con otros, tienen que ser de la misma especie. Ojo, ¿no? Es así. Entonces, permite a los seres vivos multiplicar el número, ¿ya? Multiplicarse, o sea, crecer. Entonces, se dan cuenta, mira, entonces, estas tres funciones a nosotros nos diferencia de los seres abióticos. Porque dime, ¿las piedras se alimentan? A ver, ¿alguien me dice? ¿Las piedras se alimentan? No. La piedra, si tú la pones al sol, se queja, ay, mucho calor hace. No, porque es una piedra. Tú pones una piedra. Es una cosa sin vida. Escuchen, si tú pones una piedra grande y una piedra chiquita, se reproducen, nacen piedritas. No. Nacen piedritas. Pedacito sí. No, nacen piedritas, o sea, no se reproducen. Por eso que eso nos diferencia de los seres vivos. En cambio, las plantas sí son seres vivos porque sí se nutren. Se nutren las plantas, mediante la fotosíntesis, producen sus propios alimentos. ¿Ya? Las plantas también se relacionan con el medio ambiente. Si tú a la planta, como repito, le tapas la luz, le pones ahí la luz, le tapas, la planta se muere. Si tú le echas demasiada agua a una planta, también se muere. Se ahoga. Se ahogan también. O sea, si es una planta que no necesita mucha agua, tú vas a matar a la planta y dices, ah, pobrecita, hay que darle más agua, la planta se muere, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es lo adecuado para que esa planta sobreviva. O sea, tú le estás dando otro entorno, le estás dando otro medio ambiente diferente al que debe vivir, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes ustedes tienen a veces sus peceras en sus casas, ¿no? Pero si tú tienes tú vas la mayoría de las peceras que tienen son peces de río a veces, ¿no? Es de agua dulce. Pero si tú de repente te vas a la playa y por ahí consigues un pescadito de mar, no lo puedes meter en una pecera de agua dulce,
pues se va a morir. ¿Por qué se va a morir? Porque no es su medio ambiente. No es su medio ambiente. Ese pescadito que tú lo sacaste del mar vive en agua salada. En cambio, el pescadito que de repente tú lo tienes en tu pecera es pescadito de agua, de río, de agua dulce. Entonces, ahí sí puede sobrevivir. Entonces ya no se relacionó con su medio ambiente. Y otra cosa que... Y se murió. Y se murió, ¿no? Y entonces ya sabes. Y también ya sabes y luego la reproducción, ¿no? Esos, que nos diferencia bastante son la reproducción. Listo. ¿Qué más tenemos? Ahora, los animales nosotros los podemos clasificar. O sea, como son... Entonces, hay un biólogo que se llama... Este biólogo se llama Robert Whittaker. Este biólogo estudió bastante a los seres vivos y él logró clasificarlos en 5 reinos. Antiguamente, yo me acuerdo, cuando yo tenía ciudad de ustedes, a mí solamente me enseñaron que había 2 reinos. El reino vegetal y el reino animal. O sea, en los libros antiguos tú veías así. Te enseñaban solamente, atiendan, te enseñaban solamente esos 2 grupos de seres vivos. Pero sin embargo, este biólogo descubrió que no solamente son que lo podemos dividir todos ellos en 5 reinos, ¿no? El reino monera es el reino de los seres microscópicos, como son las bacterias. Luego está en el reino protista, que son las algas. Las algas, por ejemplo, un tipo de algas. Luego está el reino fungi, que son los hongos. Luego está el reino vegetal, que son las plantas. Y luego el reino animal, que son todos los seres terrestres y acuáticos de mayor volumen. El reino donde sus seres son microscópicos es el reino monera, ¿no? Estos reinos nosotros lo vamos a ver clase por clase ya para el segundo bimestre, ¿no? Entonces, este biólogo, Robert Whittaker, ¿qué hizo? Clasificó los reinos, los seres vivos en 5 reinos, ¿ya? 5 reinos, en 5 partes. Y ahora, ¿y cómo se llama la ciencia que clasifica a los seres vivos? Se llama taxonomía, ¿ya? Esta ciencia clasifica a los seres vivos, que se llama taxonomía. No vayan a pensar que es un taxi, ¿no? Su nombre es taxonomía, que significa ordenar. Taxo significa ordenar, ¿no? Y nomo significa norma. O sea, son normas para poder clasificar. O sea, cuando un biólogo encuentra, por ejemplo, una arañita de repente con 10 patas, ¿no? Las arañas tienen 8, ¿no? Pero de repente encontró uno con 10 patas, entonces los científicos tienen reglas para colocarlo, ¿no? Por ejemplo, las arañas no son insectos, son arácnidos, ¿no? Entonces, ellos lo van a clasificar. De repente, araña de 10 patas, ¿no? Las arañas tienen 8, ¿no? Pero de repente por ahí se descubrió una araña que tiene 10 patas. Entonces, ahí hay que clasificar. Para eso estudia la taxonomía. Listo. Y luego, otra cosa, ¿cómo se relacionan con la alimentación? Eso es muy importante. Hemos dicho que los seres vivos de un ecosistema se relacionan también por medio de la alimentación, ¿ya? Entonces, hay cadenas alimenticias, ¿ya? Que se pueden separar en 3 niveles. Entonces, un ecosistema, o sea, relacionado, estamos hablando de la alimentación, ¿ah? Ojo, escuchen esta parte, ¿ah? Se dividen en 3 niveles: productores, consumidores y descomponedores. Productores, ¿quiénes son? Son las plantas, son las algas verdes, ¿ya? Son las algas verdes, ¿no? Entonces, las plantas, ¿qué hacen? Las plantas producen mediante la fotosíntesis y la energía solar, ¿no? Transforman su energía en alimentos.
por ejemplo, en alimentos. Son los frutos que da una planta, todo nace o se transforma a partir de la energía solar. Todo esto, por eso dije, sin energía solar no tendríamos vida en la Tierra. ¿Ya? Luego, ¿qué hay? Hay los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Hay tres tipos primarios, que son los que comen los productos de las plantas, o sea, son herbívoros, comen hierbas, animales que comen plantas. Por ejemplo, una cebra no se alimenta de carne, no es carnívoro, sino come plantas, se alimenta. Hierba. Un elefante también come hierbas, ¿no? No es carnívoro, ¿no? Come carne, come. En cambio, secundarios son los carnívoros. El león, ¿qué hace? Caza a la cebra, ¿no? Caza a la cebra. Jirafas, caza a esos animales, ¿no? Son animales que comen a los herbívoros, ¿no? Comen a los herbívoros. Y luego hay los carnívoros, que son los carnívoros, que son también carnívoros y que comen a otros carnívoros. Por ejemplo, si un león se muere, en la selva no hay personas que lo van a enterrar al león. Nadie lo va a enterrar al león. Sino hay... Lo dejan ahí. Carroñeras que le llaman, esas aves cuando están que dan vueltas, ¿a qué hora se muere? ¿A qué hora se muere? Ya se murió. Cuando ya muere... Se llaman los buitres, profe. Los buitres, ahí está. Esos son animales carroñeros. Entonces, cuando se muere, recién lo comen, ¿no? Entonces, comienzan a picotear, pam. ¿Y qué dejan? Dejan huesitos, ya, lo que no se puede comer. ¿Y quién se come esos huesitos? Los descomponedores, que son unas bacterias y hongos, ¿no? ¿Qué cosas se alimentan de animales muertos? De restos de animales muertos, porque los carnívoros, esos aves carroñeras, te limpian, así como uno come su pollito a la brasa, deja el huesito, tú dejas el huesito nada más, ¿no? Pero estos animalitos, estos hongos y bacterias se comen todo, no dejan nada, ahí desapareció todo lo comen y ya está. Ya desapareció el crimen. Desapareció el mar. Entonces, esa es la relación de alimentación. Listo. Entonces, esos son los temas. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Cuáles son productores. Productores son todos los vegetales, ¿ya? Todos los vegetales son productores. La zanahoria, la lechuga, el tomate, el pasto, la alfalfa, todos son productores. Animales consumidores son primarios, son los que comen esa hierba. Por la vaca también. La vaca no come carne, la vaca come pastos, come eso. Hierba. Las ovejas comen pastos, ¿no? Hierba. Comen hierbas, ¿no? Eso hacen, ¿no? Es así. A ver, ¿Yaela, alguna pregunta? Ninguna. Ya, entonces... O sea, pero profesor, ¿cómo los hongos y el hueso de los que dejan las aves, cómo los hongos lo van a alcanzar? No, es que ya quedan en la tierra, o sea, el león, se murió el león, ya, se murió el león. Entonces, las aves carroñeras se comen la carne, ¿no? Toda la carne, las vísceras, todo que está podrido, porque comen podrido, ¿ya? Se lo comen ellos. Entonces, dejan los huesos o restos de huesos. Entonces, esos hongos y otras bacterias, que a veces son microscópicas, que no se ven, comienzan a comerlo y desaparecen. Si tú haces un experimento, si quieres, deja un jardín, tú dejas un hueso en un jardín, en un tiempo, te apuesto que desaparece. Ay, no, qué miedo. Haz la prueba si quieres. Agarra un hueso de pollo, déjalo ahí, entiérralo en un jardín y vas a ver que un tiempo, claro, no va a ser, va a demorarse de repente un mes, 2 meses, no vas a encontrar nada. ¿Ya? Entonces ahí nos quedamos. Ay, no, qué miedo. Entonces, hagan sus prácticas. Ya están las 2 prácticas, hagan las 2 prácticas. Son de estos 2 temas que hemos hecho. Ya a las 4 ya está activado, ¿ya? Hagan, hasta las 12 de la noche está activado. Si alguien no termina, me avisa para activarlo el día de mañana.
Y el día de mañana también están activados todos los que deben prácticas anteriores. Los que deben prácticas anteriores las pueden realizar el día de mañana. Listo, entonces ahí nos quedamos hasta la próxima clase. No sé, en la próxima clase hay exposición nada más. Ya no hay clases. Ya, hay exposición nada más. Ya, hay exposición. Chao.